iceberg del desastre de Chernobyl. Literalmente yo nunca vi lo que era el desastre de Chernobyl, no te puedo decir mentira, pero bueno, me recomendaron esto en otras reacciones. Así que sin perder tiempo, iceberg de Chernobyl. Antes que nada, dale like al video, no olviden suscribirte y activar la campana de notificaciones. Vamos allá. La madrugada del 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia. Nuclear. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó durante una prueba fallida de seguridad, liberando una cantidad de radiación equivalente a 500 bombas como la de Hiroshima. 500 bombas como la Hiroshima. Causó evacuaciones masivas, mutaciones genéticas, enfermedades, muertes y un área de exclusión que se mantiene hasta el día de hoy. Pero este evento también está rodeado de historias turbias, sucesos extraños, secretos ocultos por la Unión Soviética, teorías conspirativas e incluso fenómenos que algunos catalogan como paranormales. El siguiente iceberg trata sobre eso, desde lo más conocido hasta los aspectos más misteriosos y perturbadores del desastre de Chernóbil. Esta vez me acompaña Ricknet, espero lo disfruten. Bienvenidos a el iceberg del desastre de Chernóbil. Bueno. Nivel 1. Nivel 1. Chernóbil como atracción turística. A pesar de que la radioactividad todavía está presente en Chernóbil, en el año 2010 el gobierno ucraniano abrió las puertas a la zona de exclusión y la puso a disposición del turismo. Los turistas, por un precio de entre 100 a 150 euros por día, pueden visitar los pueblos fantasma, incluyendo Pripyat o el famoso parque de atracciones que no llegó a inaugurarse, así como los animales silvestres de la zona, los cuales han ido proliferando durante los años. Las visitas no han dejado de aumentar año tras año, especialmente tras la emisión de la serie con el mismo nombre. Tal vez te estés preguntando si es seguro estar allí, pues parece ser que los niveles actuales de radiación son lo suficientemente tolerables como para que los seres humanos pasen unas horas en ese lugar. Unas horas. La evacuación de Pripyat. Los habitantes de Pripyat, ciudad próxima a la central nuclear, sufrieron los efectos del accidente de manera directa, pues estuvieron expuestos a la radiación durante 36 horas antes de ser evacuados. La cantidad de materiales radiactivos liberados se estima que fue unas 500 veces mayor a los liberados por la bomba atómica de Hiroshima. Muchos habitantes decían sentirse mareados, con vómitos y dolores de cabeza antes de la evacuación. 36 horas después, la mayoría de los habitantes fueron evacuados y por orden del gobierno soviético se les reubicó. Muchos de ellos sufrieron las consecuencias de la radiación, pues no tomaron medidas preventivas como ingerir tabletas de yodo. Tras el desastre, se les dijo que podrían volver a las 72 horas, pero como sabemos, eso nunca pasaría. Los ataúdes de plomo. En los 10 días que se tardó en taponar el escape de radiación, se dice que hubo 31 muertos. 31. Pues bien, debido a que se expusieron a dosis miles de veces superiores a las que el cuerpo humano puede soportar durante las tareas de extinción y contención, muchos tuvieron que ser enterrados en féretros de plomo herméticos. Esto debido al alto nivel de radiación que emitían sus cadáveres. Mascotas abandonadas. En relación con el dato anterior, durante la evacuación solo se les permitió llevar lo estrictamente necesario, pues el tiempo era limitado. Prácticamente todas las pertenencias quedaron en los hogares, y en cuanto a las mascotas, también se les prohibió llevarlas con ellos debido a que podían cargar con radiación en sus pelajes y transportarla a zonas seguras. Ok, pero ¿qué hace la radiación en sí? O sea, eso te contamina a ti, pero se refiere como que a la piel, hace algo. Cúpeme la ignorancia. Muchos dueños les pidieron a los soldados que cuidaran de ellos, pero desgraciadamente tuvieron que ser abandonados. Se dice que algunos animales corrían tras los autobuses donde fueron evacuados sus dueños, esto mientras los soldados los pateaban. Los primeros bomberos en llegar. Los primeros bomberos se desplazaron al lugar del accidente de manera inmediata y sin ser alertados del peligro que había. Además, su vestimenta no era la adecuada, con lo cual quedaron completamente expuestos a la radiación mientras intentaban controlar el incendio. Al poco tiempo, durante las tareas de rescate, algunos ya comenzaron a sentir los efectos de la radiación. Tras esto, tuvieron que ser trasladados a un hospital especial en Moscú, donde los mantendrían aislados. Fue en Rusia. A pesar de que les atendieron especialistas en radiación, no hubo nada que hacer, tuvieron una muerte lenta y dolorosa a los pocos días. Nivel 2. Desastre nivel 7.
¿Cómo Hay así? definidos una serie de criterios e indicadores para dar una información clara y precisa en caso de accidente nuclear por parte de las autoridades oficiales hasta el desastre de Fukushima en 2011. Chernobyl fue el único accidente que había alcanzado el máximo nivel en la escala de gravedad, siendo este el más peligroso de todos. En Sí, este porque- nivel se produce un impacto en las personas y el medio ambiente. Nivel 7, accidente grave, accidente importante, accidente con riesgo fuera de desplazamiento, accidente sin riesgo, ok, esto por niveles. Y el del Chernobyl llegó a más grave, que fue el 7. Debido a la liberación de material radioactivo, poniendo en peligro la salud en general y el medio ambiente, necesitando de medidas de contraposición. La nube radiactiva. Tras la exposición se expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos, creando una nube que cubriría Europa y América del Norte. La Europa. nube se fue expandiendo desde Chernobyl hacia el resto de Europa durante días. Ay. Francia e Italia estuvieron expuestas bajo la nube y se recomendó no salir de casa, no exponerse al aire durante mucho tiempo e incluso pidieron a los habitantes que no comieran frutas o verduras, ya que podrían estar contaminadas. En Gran Bretaña incluso se ordenó el sacrificio de animales y se prohibió beber leche. Oye, El sarcófago. Esta estructura gigante que pueden ver en pantallas se hizo con más de 8.000 toneladas de metal. Los obreros que ensamblaron la estructura metálica hicieron turnos de 5 a 7 minutos, esto con tal de prevenir consecuencias mortales para sus vidas, pues turnos más largos podrían haberlos matado. 5 Bajo a esa 7. estructura hay enterradas 200 toneladas de corium irradiado, 30 toneladas de polvo radioactivo y 16 toneladas de uranio y plutonio. El objetivo de este sarcófago es el de reemplazar el sarcófago antiguo construido por los liquidadores. Después del accidente ocurrido en 1986, Sí. este nuevo sarcófago permitiría ir desmontando la antigua estructura y está pensada para durar 100 años. ajá. Los liquidadores. Los liquidadores fueron un grupo de hombres y mujeres destinados a minimizar las consecuencias del desastre nuclear. Estos Sí. equipos estaban compuestos en su mayoría por bomberos, científicos y obreros, pero también había miembros del ejército. Durante 90 segundos salían con palas al tejado de los reactores para retirar los escombros que se habían esparcido tras la explosión. Tras esto, las palas se enterraban, así como sus vestimentas. Una vez que un liquidador regresaba de limpiar los escombros del techo, no podían volver otra vez, pues con solo 90 segundos el liquidador moriría dentro de un tiempo. Sin Oye. embargo, muchos sobrevivieron. Para el personal civil no era obligatorio, pero les ofrecieron recompensa como la cancelación de realizar el servicio obligatorio militar a cambio de estar 90 segundos recogiendo escombros. No, 90 segundos, ¿cuánto es? Recogiendo escombros, 1 minuto y medio. ¿Qué tú vas a hacer en 1 minuto y medio? Te daban que el servicio militar free. O sea, no ibas al servicio militar porque en mi país es obligatorio. Y por lo que veo en Rusia, en aquel entonces, no sé ahora, también era obligatorio. Pero te podía morir. Muchos aceptarían, lo que no sabían era que su destino sería fatal. Los helicópteros se derretían en el aire. Oye. Tras el desastre de Chernobyl, se intentó cubrir el núcleo expuesto arrojando arena, boro y plomo desde helicópteros. La radiación en el área era tan intensa que interfería con los sistemas electrónicos de las aeronaves, provocando fallos graves en pleno vuelo. Algunos helicópteros comenzaron a deteriorarse en el aire, mientras que los pilotos sufrían mareos, hemorragias y otros síntomas por la exposición extrema. Uno de ellos cayó frente a una cámara tras rozar una grúa, matando a toda la tripulación al instante. A pesar de conocer los riesgos mortales, cientos de pilotos se ofrecieron como voluntarios. Fue una operación desesperada, peligrosa y heroica, llevada a cabo en uno de los lugares más letales del planeta. El planeta. Nivel Nivel 3. 3. Chernóbil de nuevo habitable. El pueblo, que fue evacuado al día siguiente de la explosión de 1986, permanece hasta día de hoy como un pueblo fantasma. Solo algunas personas mayores han vuelto a vivir allí a pesar del riesgo. De hecho, se estipula que permanecerá así por mucho tiempo más, alrededor de 24.000 años, que es lo que se estima tarda el plutonio en extinguirse. Por lo tanto, nadie que esté vivo en la actualidad vivirá para ver el pueblo habitable de nuevo. La central nuclear sueca que alertó al mundo. Cuando uno de los empleados de la planta nuclear de Forsmark, Suecia, volvía de hacer el descanso, se percató de que uno de los indicadores de radiación mostraba niveles elevados.
No tenían claro dónde se había producido la fuga radioactiva, pese a que el personal de la planta recurrió a todos sus instrumentos de detección. Repasaron todos los sistemas de detección de radiación una y otra vez, pero no había nada. Finalmente, un análisis les permitió identificar que las partículas radioactivas encontradas en el césped eran específicas de las centrales nucleares soviéticas. Tras esto, descubrieron que las partículas radioactivas habían venido transportadas por el viento, el cual había soplado desde el sureste de Suecia. Tras contactar con los soviéticos, estos dijeron que había habido un problema, pero que estaba bajo control. Los suecos, al no fiarse, informaron a las autoridades suecas. Tras esto, los soviéticos se vieron forzados a contar lo ocurrido. El bosque sangriento. Los pinos, árboles que abundan en la zona, adquirieron un color rojizo, lo que dio origen al nombre del bosque, y todavía hoy muchos de los árboles mantienen un color anaranjado. Este lugar es uno de los lugares más radiactivos de la Tierra, pues está apenas a 500 metros del reactor 4 de la vieja central. Lo puso rojo, bro. Aún crece hojas rojas. Tras la catástrofe, muchos de los seres vivos que lo habitaban murieron, incluidos sus árboles. Muchas de las áreas de ese bosque todavía hoy son absolutamente intransitables para los humanos. El rastreo hecho por drones especializados identificó algunos puntos con inesperados niveles de contaminación muy elevados, como este punto al sur del bosque, el cual proviene de una unidad que se utilizó para la limpieza tras el accidente. El cementerio de chatarra radiactiva. Tras el accidente en la planta nuclear, por entonces parte de la Unión Soviética, muchos vehículos de todo tipo se utilizaron para las labores de limpieza posteriores, para transporte de heridos o la extinción de incendios, y fueron expuestos a enormes niveles de radiación, convirtiéndose en objetos extremadamente peligrosos. Cientos o incluso miles de vehículos radiactivos utilizados en las tareas de liquidación quedaron abandonados en las inmediaciones de la central. Algunos incluso, como los primeros camiones de bomberos en las labores de extinción, fueron sepultados en enormes fosas debido a los altos niveles de radiación que estos llegaron a tener, pero muchos otros quedaron expuestos en este cementerio radioactivo durante años. Los pocos habitantes que quedaron en la zona y los visitantes intentaron hacer negocio a base de saquear los vehículos, motores, chatarra o cableado, fueron saqueados a pesar de estar contaminados a modo de subsistencia. El desfile de la muerte. A pesar de que los soviéticos sabían de los altos niveles de radiación aún persistentes en la zona, ordenaron que se realizara el desfile del 1 de mayo, diciéndole a los habitantes que el peligro ya había pasado. Y no. Miles de personas se manifestaron por las calles de Kiev con banderas rojas y pancartas a los pocos días del desfile y según un periodista de la época, muchos de sus participantes murieron. Aún no se sabe la cifra exacta de fallecidos a causa de este desfile, pero el gobierno soviético admitió que fue un error, así que podemos suponer que las consecuencias fueron bastante graves. Nivel 4. Nivel 4. La garra de Chernóbil. Una de las reliquias más inquietantes de Chernóbil es conocida como la garra, una enorme pieza metálica utilizada para retirar escombros altamente radiactivos tras la explosión del reactor 4. Esta herramienta, que formaba parte de una grúa, quedó tan contaminada que aún hoy emite niveles extremos de radiación. Se encuentra abandonada en la zona de exclusión, cerca de Pripyat, y es considerada uno de los objetos más peligrosos del lugar. A pesar de las advertencias, se ha vuelto un punto de interés para turistas que buscan fotos extremas, sin comprender el riesgo real. Estar cerca de la garra incluso por pocos minutos podría causar daño grave a la salud debido a la radiación residual que aún conserva después de décadas. Las muñecas de Pripyat. Las muñecas de Pripyat parece parte de una película de terror, pero les aseguro que es muy real. Hablo de las muñecas que hay repartidas por cada rincón de Pripyat. Como pueden ver en las imágenes, estas las pueden encontrar en cada habitación, en las camas o sentadas en sillas simulando personas, lo que las hace aún más escalofriantes. Aunque pueda parecer que estas muñecas las dejaron atrás los residentes, la verdad es que han sido los turistas durante el paso de los años los responsables de esta atrocidad, con tal de aumentar el valor de sus fotografías. Se puede intuir puesto que muchas son relativamente nuevas, lo cual indica que esa costumbre aún sigue a día de hoy. Hongos radiactivos. Varios años después de la exposición, en 2002, los científicos descubrieron que habían hongos creciendo en el interior del reactor número 4, el que provocó la explosión, y enseguida se dieron cuenta de que se estaban alimentando de la radiación como si de agua se tratase. Se hicieron experimentos posteriormente. A través de las muestras descubrieron que los hongos utilizaban melanina para transformar la radioactividad en energía. Aún se están llevando a cabo investigaciones, pues se cree que
este descubrimiento podría ayudar a proteger a los astronautas en sus viajes espaciales donde están continuamente expuestos a la radiación. Bueno, El escándalo de Konosuba. Los efectos de la radiación se extendieron por Europa, donde se vio afectado el medio ambiente y las producciones agrícolas. Pero entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad en plena temporada de lluvias. La radiación afectó cosechas, animales y territorio. Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos. Así fue que el gobierno de México, que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Conasupo, adquirió leche radiactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. ay, Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar las alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto, no, qué rico leche en polvo. Ahorita voy a servirme un vaso de leche en polvo. Me encanta, a mí me encanta la leche en polvo. un jugoso negocio. Con azúcar. Tiempo después, Argentina también optó por hacer negocios a través de los programas sociales y la distribución de leche radioactiva. Los datos dicen que el cáncer infantil aumentó un 300%. Miedo ahí. El Escuadrón Suicida. Este apodo fue el que recibieron los integrantes de esta misión debido a que era Escuadrón increíblemente peligrosa. Mientras continuaban las tareas de extinción y contención, los expertos de Chernóbil descubrieron que el núcleo se había convertido en corio, una especie de lava capaz de corroer el concreto. Debajo de este se encontraban las piscinas de refrigeración, pero estas estaban contaminadas, pues los bomberos habían vertido agua radiactiva poco antes. El problema era que si esta masa hacía contacto con el agua, desencadenaría una explosión sin precedentes, poniendo a toda Europa en peligro. Y ya. La única solución era drenar el agua abriendo unas válvulas subterráneas, pero debía hacerse manualmente, pues los sistemas eléctricos estaban dañados. La única manera de abrirlas era bajar. El Para ello Escuadrón asignaron a Suicida. 3 valientes hombres la tarea de bajar con trajes de buzo y abrirlas. Gracias a estos 3 hombres, el resto del mundo no sufrió peores consecuencias. Lo mejor de todo es que sobrevivieron. Miedo ahí. Nivel 5. Nivel 5. La zona de exclusión es un laboratorio de mutaciones vivas. Contrario a lo que muchos esperaban, la fauna volvió con fuerza a Chernóbil, pero no sin consecuencias. Se han documentado mutaciones genéticas en varias especies, incluyendo ratones con malformaciones, aves con cerebros más pequeños, e incluso lobos con sistemas inmunes alterados, que les permiten vivir en zonas extremadamente contaminadas. Uno de los casos más llamativos ocurrió con algunas golondrinas que nacieron sin pigmento en las plumas, con ojos deformes y baja esperanza de vida. Los científicos creen que la radiación está provocando cambios evolutivos acelerados, aunque muchos de estos cambios son perjudiciales o letales. ¿Y entonces? Los gritos bajo el sarcófago. Una perturbadora historia afirma que, en ciertas noches, especialmente alrededor del 26 de abril, se escuchan gritos apagados provenientes del sarcófago que cubre el reactor 4 de Chernóbil. Algunos creen que son ecos del pasado, residuos sonoros del momento del desastre atrapados entre los muros. Otros aseguran que se trata de alucinaciones provocadas por la radiación o el trauma. Sin embargo, hay quienes sostienen que son las almas de los liquidadores y trabajadores fallecidos, condenadas a revivir eternamente sus últimos instantes dentro del reactor. Aunque no hay evidencia científica, esta historia ha circulado entre exploradores urbanos, guías de Pripyat y trabajadores de la zona de exclusión, alimentando el aura siniestra del lugar más radiactivo del planeta. Los restos humanos en Google Maps. Tras el éxito de la serie Chernóbil, en 2019 se produjo un aluvión de turismo Yo quiero ver esa serie, tengo que ver esa serie. a la zona. Se calcula que ese año hubo al menos 100.000 turistas. Un video subido a TikTok causó conmoción al mostrar lo que podrían ser restos humanos en Chernóbil a través de Google Maps, cerca del lugar de la explosión nuclear, en lo que se conoce como zona de exclusión. El usuario recorre la planta nuclear, cerrada desde 1986, y hace zoom sobre lo que parecen ser huesos y esposas humanas. Cabe la posibilidad de que sean huesos de algún animal, pero eso aún no ha podido ser confirmado. El pájaro negro de Chernóbil. Antes del desastre de 1986, varios trabajadores de la planta nuclear reportaron haber visto una extraña criatura alada sobrevolando la central, un ave gigantesca, negra, con ojos rojos brillantes. A este ente se le conoció como el pájaro negro de Chernóbil, y algunos lo comparan con el Mothman de la leyenda estadounidense. Testigos afirmaron haber recibido sueños perturbadores y llamadas telefónicas anónimas antes del accidente, lo que llevó a muchos a considerar al pájaro como un presagio de la tragedia. Aunque nunca se documentó oficialmente, el mito creció con los años, siendo visto por algunos como una manifestación sobrenatural asociada a catástrofes. ¿Y ustedes creen que eso exista? Yo siento que el pájaro pasó por ahí en ese momento, como podría haber pasado un perro, en ese momento pasó por delante de la cámara. No sé, realmente no sé, pero no descarto.
Para otros, no es más que una leyenda nacida del trauma y la búsqueda de sentido ante lo inexplicable. La pata de elefante. ¿Cómo así? Llamada así por su similitud con las patas de estos animales. Este material fue tomando esa forma al derretirse y fundirse con el concreto. Hablamos del corum, material consistente en la mezcla de combustible nuclear, productos de fisión, barras de control, junto con reacciones químicas con aire, agua, vapor y hormigón fundido del piso de la sala del reactor. Se encuentra debajo del reactor número 4, un sótano donde se acumuló una cantidad ingente de este material. Se sabe que la exposición del cuerpo humano a la pata de elefante a una distancia de 1 metro produce en el transcurso de 30 segundos, mareos. Pasados los 2 minutos, hemorragias internas, seguidas de graves erupciones en la piel y descomposición de la materia celular, hasta que finalmente, a los 2 días, se produce la muerte del individuo. Es increíble que el Con 1 metro, todo te pasa todo eso con 1 metro. lugar más peligroso del mundo sea un sótano en Ucrania y consecuencia de la mano del hombre. Iceberg del desastre de Chernobyl. Todo fue por un error, reventó todo. Y aún nacen personas con deformaciones físicas por plutonio que hay en el aire, una contaminación química. Ustedes saben, en YouTube, dale like, comenta y comparte y dime otro iceberg que quiere que reaccionamos. Vamos allá.